Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y acompañar a David Stuckler en esta conferencia sobre el contenido de la austeridad mata. Me gustaría dirigirme también porque por streaming nos van a seguir la conferencia bastantes colegas e instituciones, no solamente en Andalucía sino también fuera, que estaban interesados en poder seguir la conferencia del profesor Stuckler, y pues me gustaría darles también la bienvenida y el agradecerles que estén pendientes y estén siguiendo esta conferencia por streaming, ¿no? Bueno, introducir a David Stuckler simplemente diré que para la Escuela Andaluza de Salud Pública y para todos nosotros es un privilegio tener aquí a David esta mañana. No quiere que haga demasiadas introducciones sobre su persona y su carrera, pero me voy a permitir dar dos comentarios simplemente. Bueno, David Stuckler nació en los Estados Unidos, en Texas, hizo el máster en Salud Pública allá, luego se movió hacia Europa y ahora mismo lidera el grupo de investigación en Oxford en políticas de salud y políticas públicas, y tiene directo compromiso con yo diría las instituciones académicas más importantes del mundo, ¿no? Colaborando en Cambridge, en la Escuela de Salud Pública de Londres y en la Universidad también de Harvard. Pero quizás no es los méritos académicos, siendo muchísimos, los que a mí me gustaría resaltar esta mañana aquí. Y me gustaría decirle y agradecerle también su compromiso con la salud pública en Europa y con la denuncia de las políticas macroeconómicas que están teniendo el impacto que conocemos y el coste humano en las sociedades, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Es por esto y por tu liderazgo en los temas de salud pública, bueno, no he dicho, pero David Stuckler ha publicado más de 100 artículos en las revistas científicas más importantes en los últimos tiempos, dedicados específicamente al impacto de la crisis en Europa, en los distintos países y en los distintos colectivos. Creo que son en concreto 107 publicaciones en las mejores revistas científicas. Decía que lo que es más importante, creo, es su compromiso con la salud pública y con una nueva salud pública activa y en estos momentos que cumpla el papel que tenemos que cumplir en la situación que nos está tocando vivir, ¿no? Yo no quiero ocupar ni un minuto más porque supongo que no es a mí, claramente, sino a David, a quien habéis venido a escuchar y a compartir este rato. Sí quería decir que si tenéis el Twitter cerca, que ayudéis ahí también algunas personas de la escuela que están retuiteando los contenidos, pero que aprovechemos para conseguir el máximo impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, que también. Y se podrán, una vez que termine la intervención, habrá posibilidades de discutir o de intercambiar con David Stuckler, o bien directamente desde la sala, o a través del Twitter, o a través del live stream. O sea que tenemos suficiente tiempo para realmente poder discutir, profundizar o lo que os parezca oportuno con respecto a la intervención de David. So, thanks so much. Te doy la palabra. Hola, es un gran placer estar aquí en Andalucía. Gracias a todos por venir y a los que están por streaming también. Es mi primera vez en Granada y estoy sorprendido por lo activos que son en esta escuela, utilizando los datos de investigación, las herramientas, etc. Es muy importante porque España está en una doble recesión. Estáis en el 6º año de descenso en el Producto Interior Bruto, la gente ha perdido sus casas, trabajos, unos niveles de desempleo juvenil tremendos, y se ha debatido enormemente cómo poder resolver este problema de la crisis, el rescate de los bancos y demás. ¿Qué podemos decir de los costes humanos que esto supone, del impacto que tienen estas decisiones en la salud? En un momento en el que la gente necesita la salud,
y la sanidad, no solo en España sino en toda Europa se están recortando enormemente el sistema de protección social. Hay grandes recortes en el sistema de empleo, de sanidad, de educación, las fundaciones de salud pública, etc. Probablemente se planteen quién es este niño de la imagen. Hemos estado haciendo mucha investigación en toda Europa para aprender de los fracasos y de los éxitos que se han producido. Aquí tenemos un caso procedente del Reino Unido, se llama McCardle, de cerca de Glasgow, en Escocia. A los 13 años ya está enfadado, muy enfadado. Culpa al gobierno de matar a su padre. Tiene ahí la imagen de él. Su padre, Brian, trabajaba de guardia de seguridad durante 20 años hasta que en las navidades pasadas tuvo un ataque al corazón que le dejó paralizado. Se quedó ciego de un ojo, no podía hablar. Ya no pudo continuar en su trabajo después de este problema que tuvo, que fue un infarto cerebral. Los políticos evidentemente no parecían ser amigos de este señor. Cameron denunció la epidemia de gente que engañaba al sistema sanitario. Se contrató a una firma, a una empresa, que llevaron unas valoraciones para analizar quién mentía al sistema sanitario, quién no mentía, etc. El padre de este chico, como muchos otros, fueron analizados con minuciosidad. Brian estaba un poco preocupado por esto, porque muchos de los datos no eran accesibles, etc. Este chico luego recibió un sobre diciendo que se iban a recortar los subsidios que tenía, que se iban a eliminar. Su padre, después de conocer esta noticia de que no iba a tener ningún tipo de ayuda y de que tenía que afrontar toda la enfermedad solo sin ayuda, ese mismo día tuvo un infarto al corazón, esta vez no de infarto cerebral, y murió. Esto hay que entenderlo también desde la posición del gobierno, hay que analizarlo desde esa postura para ver por qué se ha hecho esto. Podemos ver aquí datos concretos de las cifras. Se estima que el nivel de fraude que se produce en personas con discapacidades es de esta magnitud que aparece aquí. 2 millones de libras. Pero si nos damos cuenta de las cifras, vemos que esa empresa que se ha contratado para que analice el fraude cuesta más que el propio fraude. Para entender los aspectos lógicos detrás de estos programas que se están implantando en el Reino Unido, España, Grecia, por toda Europa, tenemos que analizar la situación de austeridad y la respuesta que se produce a la crisis. La austeridad ha sido un experimento masivo. Lo que intenta es reducir el déficit y la deuda, y se supone que tiene que mejorar la recuperación. Pero los resultados de este experimento en aspectos económicos están bien claros ya. Aquí tenemos un ejemplo de las tendencias de recuperación en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Dos países que son países con sectores muy grandes bancarios que están muy expuestos a las hipotecas tóxicas, que como sabemos fueron el inicio del problema. Se produjo un crack tremendo en mitad de la recesión, en el segundo cuarto del 2008, y se produjo el rescate de los bancos. En ambos países empezaron a producirse recuperaciones. En los Estados Unidos se hicieron 800.000 millones de ingresos para los bancos. Se superó el nivel de Producto Interior Bruto previo a la crisis. Sin embargo, en el Reino Unido, que tenía la coalición conservadora, se decidió, en vez de invertir dinero, reducir enormemente los costes, incluyendo esto que hemos comentado de la sanidad.
Entonces la recuperación se paró y desde entonces se ha mantenido estable, a diferencia de los Estados Unidos, que aumentó y mejoró. Si pasamos a ver los datos de España, en azul la crisis empezó más tarde. Se produjo la crisis del sistema financiero, que ya azotaba todo el continente. El gobierno se hicieron recortes de 15.000 millones en austeridad, pero se produjo una recuperación muy leve, como se puede comprobar, y después del gobierno de Rajoy se han reproducido otros 65.000 millones en recortes y la economía ha bajado en vez de subir. En lugar de resolver el problema de la deuda, la austeridad lo que ha hecho es reducir los ingresos, el empleo, y nos ha llevado a un círculo vicioso de más pérdidas de trabajo, de empleo, y lo que hace al final es empeorar la economía. En el 2011 era el 65% de la deuda del Producto Interior Bruto, y este año va a llegar casi al 91%. Muchísimo peor, claro. No quiero hablar mucho de todo esto de la economía, pero más bien de lo que atañe a la sanidad. Se han producido unos costes humanos tremendos. Se han producido observaciones y análisis importantes en este sentido y se están recortando las prestaciones sociales, y vemos que las redes sociales, las redes humanas, son un aspecto importante a tener en cuenta en este sentido. Aquí vemos los datos del bienestar social y de la salud en distintos países. Vemos que esta correlación entre estos factores es importante. Voy a intentar mostrar aquí una potente relación de causa-efecto entre todo ello, y que se mantiene además a lo largo del tiempo. La recesión, dicen muchos que son oportunidades. Esto desde el punto de vista político. Pero esto no se puede aplicar así cuando se trata de la vida o la muerte. La recesión es un peligro para la salud, y hemos visto los casos en el Reino Unido y históricamente a nivel mundial. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los griegos, que en muchos casos es una especie de alarma o alerta para España de lo que puede pasar aquí. Para poder resolver los problemas con la troika, el sector griego se ha recortado en un 40% en sanidad. El ministro de Sanidad le preguntó a un periodista: ¿va a recortar un 40% en los hospitales? ¿Cómo va a hacer usted esto? Y el ministro dijo: esto no son cortes con un bisturí, sino con un cuchillo de carnicero. Normalmente vemos una diferencia entre el verse expuesto a un riesgo y la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en el tabaco. La relación entre tabaco y cáncer de pulmón es a largo plazo, pero aquí vemos que en Grecia vamos a ver ejemplos rápidos. Las infecciones por VIH se han duplicado en tan poco tiempo, porque se han recortado los programas de prevención contra HIV. Estos eran los resultados antes y después de la crisis. Vean cómo han subido en 2012. Se concentran sobre todo en ciertos grupos de riesgo, evidentemente, que son homosexuales y los que usan drogas, etc. Por ejemplo, el sistema de intercambio de jeringuillas, etc., es muy peligroso en este sentido. Se están repartiendo jeringuillas limpias, o se estaba haciendo, y esto se ha reducido, prácticamente ha desaparecido, o se ha reducido enormemente el número, y esto está haciendo que aumente el contagio. Este artículo publicado en la revista The Lancet nos muestra los resultados. Aquí también vemos que se produjo un brote de malaria, porque también se produjo un descenso en las precauciones y la profilaxis con respecto a esta enfermedad. Los recortes en el sector farmacéutico enormes también han hecho que muchas empresas se vayan directamente de Grecia y les dejen sin medicinas a los griegos. Se ha producido hasta un 50% de aumento en las personas que dicen que no pueden recibir la atención sanitaria que creen que deben recibir. No quiero seguir demasiado con esto, pero
podemos ver que los resultados son estremecedores. Hay pánico en las farmacias griegas porque hay cientos de medicamentos que no están accesibles. Como decía, las empresas farmacéuticas se van de allí. Es una situación realmente de emergencia. Hemos también analizado una hipótesis comparando con Islandia. En el 2008, en Islandia, a principios de la crisis, un programa de televisión podía haberse interrumpido por el primer ministro, que aparecía este señor y decía que Dios bendiga a Islandia. Se dio una conferencia de emergencia avisando de la bancarrota nacional y de que no se iban a poder pagar los intereses de la deuda. Saben que todos los bancos islandeses quebraron, el mercado de valores se vino abajo y la deuda total era el 800% del PIB, mucho más que cualquier país europeo o americano. Islandia tuvo que recurrir al FMI para que les ayudara y les rescatara. Al hacerlo, las condiciones que se les impusieron fueron enormes. Se produjo un 50% de recorte en la protección social en el país. Pero en contraste, con Grecia, sucedió algo bastante distinto en este país. El ministro de Sanidad se negó a introducir los recortes y dimitió. Como se produjeron unas enormes protestas sociales, cada vez mayores, el presidente hizo un referéndum nacional sobre la crisis, democráticamente, como una alternativa. Y antes de aplicar las medidas de austeridad, en 2010, el 93% de los islandeses dijeron que no al rescate, y menos a hacerlo con los recortes que se suponía que se iban a hacer. Las consecuencias de ello, de esta decisión tomada por los islandeses democráticamente, ya se empiezan a ver en cuanto a los datos de sanidad y de economía. Dijo el presidente que fuimos lo bastante inteligentes de no seguir la ortodoxia tradicional y dejamos que los bancos se hundieran. No introdujimos medidas de austeridad como otros países. ¿Qué sucedió? Aumentó el bienestar social en mitad de la crisis. La sanidad mejoró en Islandia. Se produjo un 20% de mejora en la sanidad con medidas de estímulos. La gente no se quedó sin acceso a la sanidad, ni mucho menos. Se produjo un descenso en el consumo de comida rápida. McDonald's empezó a tener problemas allí, en Islandia. Bajó el consumo aumentó el número de tomates, pero yo nunca había visto tomates en McDonald's, la verdad. En definitiva, mejoró la situación de exportaciones también para Islandia. La gente que había perdido su trabajo, que normalmente decían que tenían estrés, ansiedad, tendencias suicidas, etcétera, en Islandia decían que dormían más y pasaban más tiempo con su familia. Y en mitad de todo esto que describo, Islandia, que se supone que era la nación más feliz del mundo, luego volvió en el año siguiente, después de todo esto, en mitad de la mayor crisis bancaria de la historia, una de las mejores o de las naciones más felices del mundo. Pagaron un precio tan caro como otras por ese problema económico. Este es el gráfico que muestra que funcionó su alternativa. Se produjo un rebote hacia arriba enorme de la economía islandesa. Podemos ver los datos comparados con Grecia. Y Grecia sigue hundiéndose. Aquí vemos los resultados. ¿Cómo se puede argumentar entonces que no se ha tomado la lección adecuada por parte de Islandia si vemos estos resultados tan obvios? ¿Qué podemos aprender de todo esto para España? Hay dos extremos. Islandia está fuera de la eurozona y tiene la opción de devaluar su moneda. Eso es importante porque puede así estimular las exportaciones. Pero de manera parecida a España, hay una elección con respecto a si se pueden hacer
recorte, eso sí, se le da apoyo a la gente en momentos tan malos. El contraste entre Islandia y Grecia demuestra que una crisis económica no necesariamente tiene que conducir a un desastre sanitario. El problema es cuando se producen los recortes subsiguientes a la crisis. En el Reino Unido empezamos a ver ya los resultados de algunos de los recortes. Aquí he sacado un gráfico con dónde se producen los recortes en el país en un índice de lo deprimida que es la región que se está analizando. Se pueden ver las desigualdades así. Se concentran sobre todo en las zonas más deprimidas de los Estados Unidos, donde hay mayor mortalidad prematura, más desempleo y un riesgo mayor de problemas sanitarios. Aumentan los suicidios. En Europa y en América del Norte se ha producido unos datos por encima de las tendencias históricas que se corresponden con las pérdidas de empleo. Aquí vemos un cuadro del Reino Unido en concreto en el que se ve que conforme aumenta el desempleo, aumentan también los suicidios paralelamente. Es una pauta que estamos empezando a ver también en España, con los riesgos no solo de suicidio, sino de enfermedades mentales, etcétera, que están muy relacionados con la pérdida de trabajo. Hemos hecho un estudio en España en los centros de salud primaria en 2006 y 2010. Vamos a hacer otra fase en breve. Aquí vemos los síntomas que presentan los pacientes de depresión mayor, abuso de alcohol, dependencia del alcohol y los problemas típicos de desórdenes, de trastornos mentales. Los que tienen más riesgo son los que están desempleados, con un 1,7% mayor de riesgo de depresión, y también hay un 3 veces más, un 1,7 el anterior y 3 más el mayor riesgo de problemas si no pagan la hipoteca. Aquí vemos las personas desempleadas y la relación con los riesgos en distintos países y el uso masivo de antidepresivos. Vemos la relación en estos 4 países que aparecen aquí: Italia, España, Suecia y Holanda. Entonces hay que tener en cuenta que hay que abordar esas consecuencias mentales que supone una pérdida de trabajo. Aquí vemos una comparación de España y Suecia en suicidio y desempleo, y las gráficas comparativas nos muestran unos datos bien claros. No es inevitable el sufrimiento, porque si vemos el caso de Suecia, vemos que aunque se ha perdido muchos trabajos, vemos cómo va descendiendo. Vemos la subida del desempleo, luego la bajada otra vez en esa otra fase, pero vemos que sistemáticamente durante todo ese tiempo en el que subía el desempleo ha ido bajando constantemente el problema del suicidio. Si se hace una inversión adecuada para prevenir los riesgos que conducen a esta situación, se pueden conseguir unos resultados óptimos a pesar de los problemas económicos. Vamos a analizar casos históricos de mayor antigüedad. Vamos a ver una serie de casos. Uno de ellos es la famosa Gran Depresión, que tanto se está hablando de ella ahora, y lo que puede que le resulte sorprendente es que aquí, en mitad de la Gran Depresión, en los años 30, en Estados Unidos, unos tiempos terribles para ellos, algunos dicen que allí empezó el fascismo y todo lo demás, la Segunda Guerra Mundial y demás. Bueno, pues la mortalidad descendió en mitad de ese desastre. Analizamos los datos, había muchas cosas que pasaban en esa época y tenían que ver con una transición epidemiológica, con las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas, etcétera. Se producían muchos suicidios, parecía que muchos más de lo normal. Sin embargo, a pesar de todo eso, vemos que se produjo un descenso en mitad de todo esto en la depresión. En ese año concreto de 1933, como podemos ver en el gráfico. Pero lo que fue importante en mitad de la Gran Depresión de los Estados Unidos fue la decisión de rechazar la austeridad y, en su lugar, cuando
la deuda era enorme, más del 200% del PIB, se empezó el movimiento del New Deal, del famoso New Deal de los Estados Unidos. Roosevelt, el candidato a presidente, fue obligado a hacer concesiones para tranquilizar a la opinión pública que se quejaba constantemente mediante manifestaciones. Y entonces emplazó a los americanos a un nuevo trato, un nuevo sistema, como se podía traducir New Deal, a conseguir volver a tener empleo, poder tener una propia casa, etc. Y se creó un experimento natural en todos los estados de los Estados Unidos, en los estados federales. Algunos intentaron echarlo abajo con aspectos ideológicos y otros decían que no funcionaba. Este experimento nos da una oportunidad de identificar los efectos reales del New Deal. Para ver si se produjeron descensos en el suicidio, neumonía, tuberculosis, etcétera, al haber más ingresos. Y la respuesta es que sí. Es decir, en el fondo fue el mayor programa de sanidad que se había producido en la historia de los Estados Unidos y ha tenido unos resultados que han sido sostenidos y duraderos a lo largo del tiempo. Vamos a ver otro caso, que es, por decirlo así, lo opuesto de lo que sucedió con el New Deal en los Estados Unidos en los años 30. Algunos seguro que lo habrán estudiado. Es la crisis que experimentaron los países del este de Europa cuando se produjo la transición de las ruinas del sistema socialista al nuevo sistema capitalista en estos países. Se creó otra especie de experimento natural que se puede analizar para poder construir la nueva economía de mercado en estos países. Algunos políticos les hicieron grandes recortes a los sistemas de bienestar y sanitarios en estos países y empezaron a introducir grandes reformas de privatización. En Rusia, Letonia, Lituania se produjeron grandes recortes y hubo grandes subidas de mortalidad, mientras que Eslovenia, Bielorrusia, etcétera, no fueron tan drásticos y tuvieron menos impacto en este sentido. Vemos que en Rusia se produjo una crisis de aumento de mortalidad tremenda. Vemos el pico enorme que se produce en este gráfico. Esto me lleva a un tercer ejemplo, es un tercer ejemplo. En este se produjo a finales de los 90 la crisis financiera asiática, países como Tailandia, Indonesia, Malasia, todos ellos experimentaron un descenso enorme por el estallido de la burbuja inmobiliaria y los ataques a sus divisas. Tailandia, Indonesia recurrieron al FMI para que les ayudaran a salir de la situación, les aplicaron las típicas medidas de austeridad y algunos países rechazaron la austeridad, como Islandia. Y podemos ver que los resultados fueron igual. Se está volviendo ahora a unos niveles previos a la crisis después de tantos años de descenso. Solamente en el 2012 el FMI llegó a disculparse a estos países por haberse equivocado con estas medidas, porque ha visto que el daño que hicieron estas medidas de austeridad tan tremendas, que fue hasta 3 veces mayor que si no se hubiera hecho nada. Esto en el fondo entonces nos lleva a la situación actual después de haber comparado estas 3 situaciones. Todo el mundo está de acuerdo en nuestro análisis que la austeridad puede matar después de estos datos que hemos visto. ¿Y qué sucede con Grecia? En Grecia hemos visto que el doctor Liaropoulos escribió en una revista British Medical Journal, dice que no hay ninguna prueba de que la crisis sea un peligro para la salud, porque los resultados de los recortes tienen un resultado de mejora en el sistema de eficacia financiera. Pero estos datos contrastan con los datos que obtenemos. Cuando escribió en este artículo, el doctor Sprenger hizo una visita allí y decía que había visto hospitales y clínicas de Grecia en las que la situación financiera era tan terrible que no podían permitirse lo básico, guantes quirúrgicos, por ejemplo.
se vio totalmente sorprendido del tremendo riesgo que se corría. El doctor Friedman también, que es de los Estados Unidos y es director del programa del SIDA de allí, dice que los griegos están creando un epicentro para que se expanda el SIDA por toda Europa. El doctor Liaropoulos era el asesor jefe de la Troika en las medidas de austeridad, entonces empezamos a entender un poco por qué decía estas cosas. El plan que tenía el equipo del señor Liaropoulos es mantener el gasto sanitario por debajo del 6% del PIB. No sé de dónde sale ese 6%, de dónde se lo habrán sacado, pero estaban empeñados en hacerlo. Alemania se gasta el 10% del PIB en sanidad y en Estados Unidos es más del 19%. Pero sí hay buenas propuestas y esperemos que la crisis sea un buen catalizador de que se introduzcan estas buenas medidas. Hay personas que hacen informes sin conocer el sistema. Sería intentar, por ejemplo, rediseñar un coche sin ser mecánico. Es lo mismo. No sería tan trágico si se utilizase la lógica económica en el sector. Pero, como hemos visto con el ejemplo anterior de los países asiáticos, el Fondo Monetario Internacional ha admitido haber cometido un error. Hace un año reconoció que subestimaron el efecto negativo de la austeridad en el empleo y en el poder de gasto, en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es una especie de disculpa formal a Grecia, donde se había producido este problema por las medidas de austeridad. ¿Por qué hicieron esto? El FMI es una organización compleja. Está dirigida en parte por economistas que analizan los datos, pero al principio de la crisis decían que utilizando el multiplicador fiscal, el gasto en la economía por parte del gobierno, programas para mejorar el desempleo, vivienda, etcétera, reducirían el nivel de avance, de desarrollo. Utilizan un multiplicador de 0,5 o 0,6. Es decir, que cada euro que se gastara en eso solamente conseguía un 0,5 o 0,6. Entonces decían, la austeridad va a ahorrar dinero porque este multiplicador hay que aplicarlo. Cuando se analizaron los datos se comprobó que el multiplicador era mucho mayor, era más de 1. Es decir, que si se invertía un 1, al final se obtenía más de 1 euro a cambio. Y lo que se producía era un estímulo. El estímulo era lo que sacaría de la recesión. Fuimos un nivel más allá, porque todo este debate sobre el estímulo, la austeridad, que es mejor, que es peor, tiene un aspecto fundamental. Hay diferencias básicas entre la sanidad, la educación, los aspectos de defensa y seguridad nacional, etc. Lo que queremos es analizar los datos bien para identificar qué áreas son las que hay que mejorar. Entonces, estimamos los multiplicadores fiscales. Entonces vemos que los datos son positivos siempre para el total, pero hay otros casos en los que no son tan claros. Por ejemplo, en sanidad, en educación, en protección social, son mucho mejores los resultados del multiplicador fiscal. Cada euro que se invirtiera puede llevar hasta 3 euros de beneficio. Sin embargo, defensa o rescate bancario estaban por debajo de 0. Eran negativos, de hecho, para los resultados. Obteníamos menos de lo que invertíamos. Porque, por ejemplo, acaban los contratos de defensa en contratistas extranjeros y eso hace que se pierda la inversión, etc. Si queremos introducir la austeridad para minimizar los daños económicos, esto es una información esencial que hay que tener en cuenta. Ahora que las pruebas son clarísimas, como el agua, la austeridad no funciona, esto es parte del problema, pero estamos viendo más llamadas para la austeridad. En Grecia se pide más a España. En 2012 el gobierno de Rajoy hizo recortes del 14% en sanidad, incluyendo un 45% en los programas sociales. Y los resultados se están empezando a ver porque esos recortes se están transmitiendo a las distintas autonomías españolas.
Podemos ver casos de Cataluña, que está recortando aún más. En el 2011 recortó y por tanto se ha reducido un 10% la sanidad. Hay listas de espera que han aumentado un 40%, el número de operaciones quirúrgicas hay un 15% menos, etcétera. Por tanto, hay cada vez más preocupación, porque se puede posponer lo que es necesario en el tratamiento médico, y esto no solo va a proporcionarnos complicaciones, sino que va en el fondo a aumentar el coste para el sistema sanitario. En España, en el 2007-2008, había pocas personas que dijeran que no podrían llegar a lo básico de la medicina por los costes. En el 2011 ya nos dicen los datos que ha aumentado enormemente este número de personas que ven una barrera para acceder a lo que necesitan en cuanto a medicinas. Esto es un signo de alarma que debe tenerse en cuenta, no solo por los costes humanos, sino también, como hemos visto por toda Europa, los países que van contra esta tendencia, que han apostado por los estímulos, están en la parte superior, están recuperándose mucho mejor, lo pueden ver allí, en los países que están por arriba de esta gráfica. Históricamente hemos visto una alternativa. En España les han dicho que no hay alternativa, pero sí la hay. En el Reino Unido, en mitad de la posguerra, la deuda era el 400% del PIB, pero en lugar de reducir los presupuestos para pagar la deuda, el Reino Unido fundó por sí mismo el Estado del Bienestar. Bevan, el líder del sistema sanitario británico entonces, decía que a pesar de nuestras ansiedades económicas y financieras hemos hecho lo más civilizado del mundo, que es poner el bienestar de los enfermos por delante de cualquier otra cosa. Cuando se fundó el sistema sanitario británico fue cuando empezó a descender la tasa de mortalidad, el número de enfermedades, etc. Hay una dicotomía falsa en España y en el resto de Europa de que hay que hacer recortes a la protección social, a la seguridad social, etc. por la economía. Es totalmente lo contrario. Se puede decir que en una casa, si se gasta mucho, tienen que apretarse el cinturón. Eso es lo que siempre se dice. Pero gastar el dinero en el gobierno no es como en una casa normal, porque tiene unas consecuencias distintas en el resto del país. Si vemos quién apoya el estímulo, podemos ver los datos del Reino Unido, de España, etcétera, y vemos el porcentaje de la población en azul oscuro que les gustaría reducir impuestos y gastar menos en sanidad, educación y en prestaciones sociales. El porcentaje es mínimo, es del 10% o menos. La mayor parte de la gente dice que prefieren o mantener los impuestos como están o incluso aumentarlos para gastar más dinero en sanidad, educación y prestaciones sociales. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno del Reino Unido con estos datos? Justo lo contrario. No los ha tenido en cuenta y ha hecho lo contrario. Lo que pedimos en España y en el resto de Europa es un nuevo New Deal. Nuestro plan de recuperación tendría 3 principios elementales. El primero sería no hacer daños, no causar daños. Tendríamos que dirigir nuestras políticas económicas pensando de que no se produzcan daños. Se ha visto que tienen, de todas estas medidas, unos efectos secundarios tremendos, y si esto fuera como la medicina, no podemos provocar esos efectos secundarios. Lo hemos visto con el caso de Islandia. Se puede poner una oficina, un departamento de responsabilidad sanitaria en la que trabajen economistas y epidemiólogos que analicen todos los datos necesarios de la crisis y vean cómo tratarlos. Veo que aquí en Andalucía están empezando a tomar este tipo de medidas y estoy contento que esto se hace gracias al trabajo de Carlos y de muchos otros. El segundo sería ayudar a la gente a que vuelva a tener trabajo. El desempleo es una pandemia porque acaba provocando suicidios, alcoholismo, ataques al corazón, etc. Los políticos que, como en Suecia o Finlandia, han manejado bien esto, no solo han reducido el riesgo de depresión, sino que han mejorado también la economía.
Hay que gastar, por tanto, en programas activos de empleo que ayuden a las personas a encontrar empleo, y cuando no existan habrá que crearlos para ayudarles a volver a la rueda laboral y no quedarse fuera. Esto ha funcionado en Suecia, ha funcionado en Finlandia, y no sería mala idea considerar que estos éxitos se pueden reproducir en otros países y poder seguir la estela de los países que lo han conseguido. La última seguro que no les sorprende aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque la recomendación es invertir en sanidad pública. La ironía es que la epidemia que está viviendo Grecia de VIH, resistencia a los fármacos, tuberculosis, malaria, etcétera, va a costar mucho más de lo que habría costado previniendo. En la crisis de los 70 se consiguieron reducir, redujeron el dinero de inversión en tuberculosis, y al final lo que tuvieron es resistencia a los fármacos y se produjo un problema. Hay que concentrarse en la población de cada país, analizar la situación y tomar medidas en consecuencia. Aquí en España, con el decreto que dejaba fuera a los emigrantes del sistema sanitario, hay un gran peligro de que estos recortes no solo hagan perder dinero, sino que se pagará un peaje en la vida de las personas. Lo que hemos aprendido es que la economía es demasiado importante para dejarlo en manos solo de los economistas. Tiene que haber una voz de la sanidad pública que tenga mucho que decir aquí. Los profesionales de la sanidad en España tienen que hablar, dar los datos, mostrar los daños que se producen tanto a las vidas de las personas como a la economía en sí. Porque si se producen cortes profundos, indiscriminados, no solo son negativos económicamente, sino que fracasan siempre. Bueno, sé que me queda poco tiempo y me gustaría mostrar algunos datos más, pero creo que pueden ver más detalles en el libro. El libro también está traducido al español, porque la austeridad mata se ha traducido aquí, y la versión inglesa es más sutil, no lleva un título tan directo. Pero estaré encantado de responder a las preguntas que pueden tener al respecto de cualquier elemento que haya mencionado. Muchas gracias.